durante las últimas semanas la cercanía que está teniendo Vladimir Putin con Kim Jong-un, que es súper preocupante. Sí, eso te iba a decir. Sí, súper porque hay que preocupante. encender la alarma y las alertas con esa junta. Sí, exactamente, porque sabemos que, claro, Kim Jong-un tiene un arsenal de armas nucleares y esta cercanía hace presumir que puede que ahí Rusia quiera parte de esas armas. Con respecto a este segundo aniversario de la guerra, nosotros quisimos hacer un análisis, ¿cierto? Y conocer un poco más cómo se está viviendo la situación allá y con un personaje muy especial que por lo demás está relacionado con nosotros, Mari. Él se llama Sebastián Bach Flores, es combatiente, ex militar chileno que está combatiendo allá en Ucrania desde el año ya 2023. Él muy amablemente quiso conversar con nosotros porque nos gustaría saber, Sebastián, si es que ya estás por ahí, cómo tú decidiste finalmente tomar esta decisión. ¿Fue algún hecho en particular el que te hizo tomar la decisión de ir hasta Ucrania, viajar cientos de kilómetros para apoyar a otro país? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián. Hola, buenos días. Bueno, en relación a por qué decidí luchar en Ucrania, tenía de por sí contacto con gente de este país hace tiempo, antes desde la anexión ilegal de Crimea. Y bueno, posterior a ese caso personal, también me ocurrió que, bueno, veía en las noticias lo que ocurría, veía las masacres y las violaciones a los derechos humanos en Bucha, Irpin, Izium, posteriormente la destrucción de la presa en Zaporizhia, y finalmente decidí que, claro, ¿por qué nadie hace algo? Dije, bueno, tendré que ser yo, no me voy a quedar de brazos cruzados. Esa fue simplemente mi decisión. Sebastián, ¿y Quería hace ayudar a la gente, cuánto? porque finalmente hablan de Zelensky, hablan de Putin, pero en realidad cuando estás acá ves la cara de la gente que realmente está sufriendo, y es esa misma gente la que cuando uno va caminando por la calle, te dan agua, te ofrecen comida, borsch. Al final, cuando ves la cara de las víctimas, es diferente. ¿Y hace cuánto que tú estás allá en terreno combatiendo? Ya hablabas de tus motivaciones, pero ¿cómo ha cambiado desde que tú llegaste hasta ahora? Y lo que tú decías, algo súper importante, ¿cómo has percibido también a la ciudadanía, a la gente, si está abatida después de estos 2 años de tanta lucha? Claro, o sea, al inicio colaboraba más con donación de equipamiento táctico, con entrenamiento a las Fuerzas Armadas. Posterior a eso cambié la perspectiva y empecé a trabajar en junio eh, dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desplegado en el Donbass. Y bueno, uno ve cómo... Y en Ucrania se sabe que finalmente va más allá de un tema político, sino que es un tema de supervivencia, porque Ucrania no lleva combatiendo a Rusia desde hace 10 años solamente. Es todo un sistema creado por Rusia que va desde el zar Pedro y Caterina II hace 400 años atrás, con la rusificación forzada. Y claro, la gente ahora comenzó a identificarse más como ucranianos, empezaron a estar más unidos porque hay un enemigo gigante al que tienen que enfrentar, y saben que no existe la posibilidad de rendirse porque todos hemos visto y está documentado lo que ocurre en los territorios que están ocupados, que hay, o sea, no tiene palabras todo lo que ha ocurrido finalmente, y, y la gente que está allá tiene que estar silente, no existe otra forma sino la vida de cada uno peligra. Sí, justamente, Sebastián, lo decías tú, ¿cierto? El poder que tiene Rusia, la verdad, es una de las naciones más poderosas. ¿Cómo crees tú, o cómo lo has visto, ¿cierto?, que Ucrania ha podido todavía sobrevivir a 2 años de largo conflicto con uno de los países, una de las potencias más importantes del mundo? ¿Cómo sucede eso? Claro, yo creo que hay 2 factores muy importantes a considerar. Uno es, claro, la capacidad bélica que tiene Rusia, y el segundo a considerar es la capacidad propagandística que tiene Rusia y cómo afecta tanto el apoyo internacional como
la unidad dentro del mismo país, porque uno no se da cuenta de eso hasta que lo vive, ver la cantidad de mentiras que se esparcen en los medios de comunicación respecto a la situación de Ucrania y respecto a la misma identidad ucraniana, con este término de que son nazis, este término de que Ucrania no existía como país hace 200 años, que es una cosa inventada, de que Rusia está liberándolos finalmente. Creo que el motivo por el que Ucrania se ha mantenido firme es precisamente porque no ha sido permeada por el factor propagandístico, por las células de propaganda, y en segundo, por claro, el apoyo de Occidente y la fortaleza y en realidad el entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas ucranianas y la capacidad de adaptarse a los distintos tipos de enfrentamiento que se viven el día de hoy. Porque si estudias el conflicto como ha ido avanzando, tal como en la Primera Guerra Mundial, que existía una guerra de maniobra que luego se convirtió en guerra de trincheras, aquí ocurre lo mismo con el inicio, que fue caótico, muy dinámico, con la ofensiva de Kiev, la defensa de Kiev, la ofensiva en Kherson y en Kharkiv. Y claro, al día de hoy con una guerra centrada sobre todo en la presencia de drones, que bueno, lo viví en carne propia. Sí, de hecho, a ver si nos pudieses comentar un poco acerca de ese incidente, Sebastián, porque claro, leímos tu entrevista en Telemundo donde tú comentabas que estuviste al borde de la muerte cuando tú estabas comandando, de hecho, un batallón. Si nos pudieses relatar un poco de ese hecho. Claro, o sea, bueno, al borde de la muerte el día de hoy es un término como súper, no sé, subjetivo, porque ya estando en el Donbass es súper común y uno normaliza muchas cosas como ver casas por encima tuyo, disparos y cosas por el estilo, artillería. Pero sí, bueno, me ocurrió que estando al mando de una unidad, eh, fuimos detectados antes de llegar a unas posiciones en Kupiansk, que es al norte de Ucrania, noreste, en Kharkiv Oblast. Y bueno, tuvimos que romper contacto y al realizar esa maniobra decidí que yo como comandante tenía que quedarme asegurándome que el resto lograra escapar, viendo la brecha de tiempo para hacerlo también, ver si ocupaba humo, si no ocupaba humo, y al final, bueno, decidí dar fuego de cobertura a mi gente, dejar que escaparan. Me hirieron una primera vez con una granada lanzada por un dron. Me coloqué un torniquete, continué en combate, evacué a mi gente, nos reunimos. Y claro, en la segunda ruptura de contacto, también me quedé de último hombre y un mortero, o sea, gracias al apoyo de un operador de dron ruso, un mortero de 60 milímetros me impactó como a 2 metros. Y bueno, un australiano vino a ayudarme, un amigo también, un soldado que está a mi cargo, y les dije que no, que me dejaran solo porque si estábamos juntos nos iban a matar a todos. Les dije corran, así que corrieron, logré levantarme con, obviamente cubierto de sangre. Corrí a las posiciones y me empecé a prestar primeros auxilios, asegurar un segundo torniquete, colocar, o sea, detener el sangrado masivo. Después, posteriormente, colocar Celox, que es un material que es hemostático, colocar un parche oclusivo porque tenía una perforación en una costilla también. Bueno, hay todo un tema de por medio que se llama marcha, pero bueno, manteniendo la calma porque finalmente si uno se da cuenta que, obviamente yo no me quiero morir, pero se entiende que si te ciegas por el hecho de que te puedes morir, es más probable que te ocurra. Entonces hay que tener cierta cantidad de... Sí, Seba, justo estamos perdiendo un poco la señal. Sebastián, sí, mire, te estábamos escuchando atentamente, estábamos mostrando también la foto de esa lesión que tuviste ocular, producto de este ataque, tú decías momentos bastante complejos, y desde siempre se habló de que esto era finalmente una batalla entre David y Goliat, una gran potencia, un país más pequeño, se ha resistido durante estos 2 años, y yo te quería preguntar cómo está el aspecto anímico.
Tú eres militar, estás combatiendo ahí como voluntario. ¿Cómo están las tropas anímicamente? ¿Van a seguir luchando? Ese es finalmente el lema. ¿Y cómo estás tú también? ¿Tú vas a permanecer ahí por cuánto tiempo más? Claro. Bueno, no es no sé si tengo la autoridad para decir cómo se encuentran las tropas, pero por lo que yo he visto, todos están obviamente cansados, pero al mismo tiempo sabemos lo que está en juego. Y es normal en los militares que incluso cansados tenemos que operar de la misma forma, tanto en Ucrania como en Chile. O sea, yo en Chile me acostumbré a dormir poco y a hacer mi pega como corresponde, independiente de la cantidad de horas de sueño que pueda tener en un mes. Eh, la gente claramente sabe lo que tiene atrás y sabe que aquí, que sus familias dependen de lo que ocurra. Se sabe que, claro, al día de hoy la iniciativa la tiene Rusia y parte de la labor que tenemos al día de hoy es detener esta iniciativa y volver a tomar las riendas del conflicto. ¿Y Sí, tú Y para esto claramente es personalmente? necesario. ¿Y tú personalmente te vas a quedar hasta cuándo? ¿Hasta que termine el conflicto? O sea, planificar a largo plazo en estas condiciones es muy difícil porque uno nunca sabe lo que va a pasar en 2 meses, pero mi intención es permanecer en el conflicto porque al final tanto Chile como Ucrania son mi hogar. Le debo mucho a la gente de acá. O sea, mi corazón está con esta gente que he visto cómo sufren y cómo aguantan. Y sí, mi intención es estar acá y mientras me recupero de mis heridas, que claramente no se ven con esta bichibanca, pero tengo bastantes cicatrices, claro, me voy a mantener acá. Al día de hoy estoy ayudando con entrenamiento y también con la producción de drones y claramente teniendo contacto directo con mi gente que está desplegada en Bakhmut al día de hoy. Eh, pero bueno, por ahora y la intención continua es quedarme acá. Sebastián, igual de todas maneras tú acabas de sufrir, ¿cierto? Un ataque que te pudo haber costado la vida, que te dejó con heridas significativas. También, según lo que tengo entendido, no hubo muertos justamente en ese ataque en específico, pero sí me imagino que has visto a muchos de tus compañeros también quizás morir o sufrir heridas de gran magnitud. Y por eso, claro, tú dices que quieres permanecer en el conflicto, pero ¿sabes que también eso podría significar morir allá en ese conflicto? ¿Qué significa eso para ti? O sea, por supuesto que he visto amistades que han fallecido, dado la vida acá, pero finalmente todos sabemos por lo que estamos por algo superior a nosotros, y creo que no podría vivir conmigo mismo, simplemente olvidándome de lo que está ocurriendo y teniendo una vida tranquila, serena, en Chile o en Ucrania, donde sea, viendo lo que está ocurriendo todos los días. Es así de simple. Y claro, o sea, he visto gente que he conversado con ellos un día y al día siguiente ya no están, pero es parte de esto y al mismo tiempo es la resiliencia que uno tiene que tener y que, bueno, se extrapola desde el entrenamiento hasta entender, claro, las raíces del conflicto. Sí, qué fuerte Sí, escuchar súper eso, fuerte el ¿ah? relato. Sí, mucha fortaleza, resiliencia, ver morir a un compañero tuyo y saber que también tú puedes también correr ese riesgo. La verdad es que, claro, impacta mucho cómo siguen ustedes ahí estoicos a pesar del cansancio, porque tú dices claramente, estamos cansados, pero hay un bien común que se va a seguir luchando por ese bien común. Yo te quería preguntar, Sebastián, ¿qué pasa con las tropas de Rusia, las que están actualmente en territorio y las que atacan ahí a Ucrania? ¿Son militares rusos? ¿Son mercenarios? ¿Se sabe eso con respecto a cómo se ha llevado estos últimos días también de enfrentamientos? Bueno, la calidad entre los soldados rusos depende mucho de la unidad en la que están. Existen tropas que son llamadas Storm Z, o Storm Z en español, básicamente, y que son usualmente prisioneros, que los sacan de cualquier lugar forzados y tienen que asaltar posiciones en ataques frontales y con el peor tipo de equipamiento que hay, si es que hay granadas con suerte. Y hay unidades que están muy bien preparadas dentro de Rusia y hay
comandantes muy bien preparados. Sin embargo, es bien conocido que Rusia en sí también tiene un montón de problemas, con, sobre todo la disciplina de sus soldados y la moral. Claramente no creo que todos los rusos que están allá hayan sido voluntarios, sin embargo todos comparten un odio hacia Ucrania que hace que no les importe finalmente. No sé si hay mercenarios, supe que como 15 cubanos murieron hace un tiempo atrás, hace un par de días. Ellos son mercenarios porque cabe mencionar que un mercenario es una persona que trabaja para una empresa que presta un servicio a las Fuerzas Armadas. Claro. En cambio, esa es la diferencia que hay conmigo. Por ejemplo, yo no soy un mercenario porque primero... Tú de forma voluntaria Eso. ingresaste a Claro, combatir. sean voluntarios, porque finalmente nosotros estamos con el mismo tipo de trato que cualquier soldado ucraniano. Estamos en la fila, tenemos grado, estamos dentro claro, estamos dentro de la fila. Esa diferencia sobre todo. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista que mucha gente ha mencionado de los salarios y cosas así, un PMC, un contratista militar privado, ganaría 10, 20 veces lo que podría ganar alguien acá. Yo le digo a todos que me preguntan si es que es un negocio, no lo es por ningún motivo. Cuando en Chile la gente dice, bueno, me tuve que comprar mi propio cargo, tuve que, no sé, comprarme mi propio chaleco, pasa en Ucrania también, yo me compro mis propias ópticas, básicamente trabajo para trabajar de nuevo. Sebastián, también me gustaría preguntarte, ¿dónde estás físicamente ahora? Tú ahora como que estás en algún lugar más refugiado, más alejado del conflicto, y también acerca de qué dice tu familia, ¿te apoya en esta decisión? Bueno, estoy en Kyiv, que usualmente le pronuncian Kiev y está mal pronunciado Kiev, porque era la forma rusa, por cierto. Claro, está bastante alejado del conflicto, diría yo. Hay gente que dice, no, estamos en el conflicto. Por supuesto que bombardean Kiev también, pero después de estar en el Donbass, se siente muy distinto, por decirlo de alguna forma. Es una ciudad que funciona, que la gente, claro, ha perdido amigos, ha perdido familiares, pero la gente puede tener una vida relativamente normal. Y sí, o sea, de vez en cuando se escucha una sirena, se ve una explosión, pero es mucho más seguro que estando en Kramatorsk, por ejemplo, que estábamos, me acuerdo, en un Lviv Croissant, que es un tipo de restaurante, buscando comida y cayó un misil a menos de una cuadra de nosotros, que por cierto también una violación al derecho internacional humanitario. De todas maneras. Y en cuanto a lo que te decíamos de tu familia, ¿qué te dicen ellos? Claro, hola mamá, mi familia, Te están bueno, viendo en al estos momentos. principio supongo son de Chiloé, no les dije tanto que iba a estar acá, hasta a mí me apareció por sorpresa, pero claro, al principio les decía que lo más posible es que me vaya a Ucrania, pero no les decía de esa forma, sino que decía, voy a trabajar en apoyo humanitario en Europa. Me decían que no dejara el ejército de Chile, que ya era teniente, que había logrado cosas. Les decía, sabes que no puedo vivir conmigo mismo así. Y finalmente, claro, les dije, no, voy a estar en Polonia, entregando ayuda humanitaria a Ucrania. Después, bueno, en realidad estoy en Ucrania. Pero no te preocupes porque no voy a estar en el conflicto. Después, bueno, mamá, estoy en el conflicto. Queda Eh, poco. Sí. Al menos ellos me han dicho que me ven feliz y eso les alegra de cierta forma y claro, igual me apena tener que tenerlos complicados, sobre todo que ya llevo un año sin verlos o quizás más porque yo trabajaba en Valparaíso y ellos son de Chiloé. Pero bueno, la vida es Claro, así. realidades súper distintas también, Sí. obviamente. Imagínate ahí en la La tranquilidad tranquilidad. de Chiloé y tú en el conflicto, me imagino la preocupación. ¿Y cómo se vive el estrés de estar en guerra? Que es una palabra muy fuerte, nosotros no lo hemos vivido, pero tú lo estás viviendo ya. Ojalá nunca. Eh, bueno, creo que ha sido, si lo veo de cierta forma, ha sido una escala de estrés en mi vida entre vivir en medio del lago Huillenco, despertándome con el sonido
de la lluvia en las escuelas de madera, de leerse, posteriormente estudiar en una ciudad, después ir al Ejército de Chile, estando en la escuela militar, donde empecé a subir el estrés. Y claro, después cuando me mandé este salto y llegar a Ucrania, al inicio cuando estaba en Kiev no se sentía tanto, obviamente, claro, veía de vez en cuando un misil crucero por encima mío, pero siempre me aplicaba lo mismo de, si te preocupa esto, en realidad, ¿por qué estás acá? Tienes que ser fiel a lo que crees. No puedes ser una gallina ahora. Posterior a eso, claro, llegué a Kramatorsk, donde, claro, veíamos casas bombarderos rusos volando a 10 metros, 20 metros quizás por encima de nosotros. Y también decía, bueno, no es tan grave. Y de repente había un americano que saltaba y se volvía loco. Y yo le decía, tranquilo, no es tan terrible, estamos con vida. Y bueno, después cuando me dispararon y me cayó el mortero y todo aquello encima, y las otras misiones que hicimos, también lo mismo, era como yo estaba a cargo de gente esta vez, decía, si ellos me ven preocupado, si ellos me ven estresado, si ellos ven que no tengo el control de la situación, ¿qué les espera a ellos? Finalmente están confiando su vida en mis decisiones, están confiando su vida para mí ellos son mis amigos, por lo tanto mis amigos están confiando en mí. Claro. Sebastián, y es súper importante lo que tú señalas, el compañerismo finalmente para seguir ahí de pie, y lo que tú dices, voy a seguir hasta que ojalá termine el conflicto, pero estoicamente han permanecido después de 2 años y te queremos agradecer este testimonio que nos hace llegar también alerta con toda tu historia de Chiloé al conflicto de Ucrania, así que muchas gracias por todas esas palabras. Sebastián. Sí, que estés muy bien. Muchas gracias a todos y saludos a la diáspora ucraniana en Chile. Que te vaya bien, un abrazo. Gracias. Bueno, bien. Seguimos entonces. Sí, seguimos entonces, que quedamos ahí quedamos como, con el la verdad, testimonio. Esto pasó como que quedamos un poco paralizadas porque la entereza de Sebastián también, el coraje, la valentía, ¿cierto, Mari? De finalmente tomar acción, porque él lo que decía es que en un principio envió ayuda, porque es cierto, sí envió ayuda, no solo le mintió a su familia, la envió. Después fue allá a entregarla personalmente, pero después da ese paso mucho más allá. Así que la verdad, valorable de todas maneras lo que hizo Sebastián. Ojalá que la familia lo haya visto desde Chiloé, y un saludo a Chiloé también. Chiloé también. Ya, ¿con qué seguimos? Nosotros vamos a seguir